que todos lo conocemos, pero que es un tema del cual nosotros hoy debemos estar muy conectados para que entendamos la necesidad de esa debida preparación que tenemos que hacer hoy en día. Dice, la decisión más importante de la vida es la de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Eso lo sabemos, hermanos, que en realidad esa fue la decisión más linda que nosotros pudimos tener. Con esta decisión de fe comienza una vida completamente nueva. Si nuestra vida física necesita, hermanos, de aire, alimento, descanso y ejercicio, miremos entonces que para desarrollar nuestra piedad debe ser también de la misma manera. Necesitamos entonces espaciarnos en el crecimiento primeramente del estudio de la palabra de Dios, para que así podamos mantenernos sanos tanto espiritual como materialmente. De esa manera, entonces avanzamos hacia una madurez cristiana cada día. Solo conectados de la oración de la mano de Cristo es como podemos avanzar. De lo contrario, retrocedemos. Que el Señor nos ayude para que en realidad, en ese avanzar de la vida cristiana, nosotros podamos disfrutar de ese compañerismo con Cristo y sentirnos lo verdaderamente dichosos como debemos sentirnos en nuestra vida cristiana. Hay 5 principios muy importantes. El primer principio dice el estudio de la palabra de Dios. Hay muy pocas personas que voluntariamente dejan de comer durante un día e incluso una semana. Necesitamos alimentarnos para seguir vivos. Cuando no lo hacemos, ¿qué pasa en nosotros, hermanos? Entramos en decaimiento, nos debilitamos, sentimos que en realidad nuestras fuerzas se agotaron. De esa manera, hermanos, también cuando nos falta el alimento espiritual, tiene la misma similitud, efectos de nuestra vida espiritual, viene ese decaimiento, ese problema, porque los problemas, las dificultades, porque hermanos, porque nos hemos dejado de la mano del Señor Jesús. Tenemos que pedirle al Señor cada día que nos ayude a conectarnos con Él desde la madrugada, porque inclusive antes de nosotros entrar a la reunión de la que hacemos nosotros en el amanecer con Cristo, ya nosotros debiéramos de haber gastado el tiempo también en la meditación de la palabra de Dios. Cuando sacamos todo ese tiempo, cuando disponemos del tiempo necesario para entrar en esa comunión con Dios, nos vamos a gozar en ese crecimiento cada día. Nos vamos a gozar en la palabra de Dios, nos vamos a sentir felices. Por eso no vamos a decir que no van a venir dificultades, las vendrán. Porque como pueblo de Dios tampoco podemos decir, como estamos en la iglesia, no nos va a faltar nada. No, los problemas el Señor Jesús dijo de antemano que los íbamos a tener. Les advirtió a los discípulos. De esa manera nosotros también tendremos los problemas, las dificultades, porque el enemigo siempre colocará tropiezos. Pero que desde que tengamos la debida oportunidad de conectarnos diariamente con Jesús, cada dificultad será más llevadera, porque tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender eso. Miremos lo que nos dice Primera de Pedro 1:23. Hermano Raúl, que nos está colaborando con él. Primera de Pedro 1:23. Si alguno lo tiene. Dice así: ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, que lleva a un sincero amor fraternal, amaos unos a otros
Ese no es. Desde ese amanecer y vamos a sentirnos muy felices y contentos. Además, Mateo 4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Miremos, hermanos, qué bendición. Josué 1:8 nos dice que, Raúl, Josué 1:8. Dice así: el libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en el día y de noche, para que guardes y cumpla todo lo que está escrito en él. Entonces prepararás y todo, entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Exacto. Entonces nunca debemos de apartarnos de qué? Del estudio de la palabra de Dios. Porque de esa manera dice que prosperaremos y todo nos irá bien. Sí, hermanos, porque podemos ver que en medio de esta situación que estamos viviendo, si nosotros nos aferramos de la mano de Dios, es de la única manera como podemos salir adelante, ya sea en medio de la enfermedad, de la dificultad, de la angustia, porque todo esto nos mantiene en estrés a todos, a todo mundo nos tiene en estrés, esta dificultad. Pero ¿qué pasa? Tenemos un Dios tan grande y poderoso que podemos nosotros todos los días confiar en que es solo aliados de la mano de Dios como podemos salir adelante. Que el Señor nos ayude entonces para poder perseverar en ella. Ahora, el segundo principio es la oración. La oración, hermanos, si nosotros en realidad entendemos y comprendemos lo que nos dice Mateo 26:40 sobre la oración y los resultados que nosotros debemos de tener de ella, entonces ahí es cuando comprendemos cómo tenemos que permanecer orando. Mateo 26:40. Dice así: entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? Ahí, hermanos, vemos la necesidad de permanecer en la oración, porque de lo contrario nos vamos a ver afectados. Si el Señor Jesús sintió la necesidad de pedir que se conectaran en oración los discípulos para que todos pudieran estar unánimes en esto, entonces, ¿cuánto más nosotros, mortales y débiles, vamos a necesitar de la oración? Claro que sí, necesitamos de Dios vivamente, que el Señor nos ayude para comprender. Ahora, primera de Tesalonicenses 5:17 nos habla sobre orar sin cesar, que significa que tanto durante el día como en la noche, en los momentos en que nosotros tengamos oportunidad, debemos de orar. Hermanos, la oración es algo tan lindo que verdaderamente nos ayuda cada día a comprender cómo tenemos que vivir. Dice, entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y les dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, la necesidad de velar y orar para no entrar en la tentación es lo más importante. Una persona que no ora es una persona que tarde que temprano va a entrar en problemas espirituales. Pero si nosotros comprendemos que debemos orar y conectarnos con Dios, porque es la única fuente de la cual vamos a tener esa fuerza para avanzar en medio de la dificultad, es como podemos crecer, hermanos. Aliados de la mano de Dios. Además, Salmo 50:15 nos habla muy lindo. Salmo 50:15. Vamos a escucharlo. Dice así, Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Exacto. Entonces miremos que este texto es como ese teléfono
que debemos mantener abierto con el cielo. De esa manera, si nosotros invocamos el nombre de Dios desde muy tempranas horas de la mañana, vamos a tener esa fuerza espiritual para avanzar. Vamos a tener esa fuerza espiritual para seguir en medio de todas las dificultades que se puedan presentar en el día. O así también para encontrarnos cada día en ese gozo con el Señor Jesús. Más de lo lindo que es saber nosotros cómo debemos cada día prepararnos y conectarnos con Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos comprender esto. El tercer principio que nosotros debemos de tener es buscar la compañía de otros cristianos. Cuando nosotros nos comunicamos también con otros cristianos por medio, por decir hoy en día, que estamos todos conectados en Zoom, ya no podemos congregarnos de la forma que nosotros nos congregamos, pero por medio de Zoom nosotros estamos en compañía de los hermanos, conocemos otros hermanos, testimonios diferentes cada día. Mire que aún los niños nos están alegrando desde la mañana con sus alabanzas al Señor. Entonces miremos la importancia de permanecer todos como cristianos unidos, porque cuando nos unimos como cristianos somos vencedores, somos fuertes en Jesús. Que el Señor nos ayude en esto. Otro principio muy importante, hermanos, es el testimonio que nosotros debemos dar como cristianos. Miremos lo que nos dice Romanos 1, 14 y 16. Romanos 1, 14 al 16. 14 al 16. Porque soy deudor a griegos, a bárbaros, a sabios, a ignorantes. Así en cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Entonces miremos que el apóstol Pablo se sentía ¿cómo? Se sentía deudor de ese conocimiento que Dios le había dado, y sentía la necesidad de ir a compartir a quién, a judíos, a griegos, a todo el que tuviera la oportunidad. Hoy en día, ¿cómo nos sentimos nosotros? También nos sentimos deudores de este mensaje que Dios nos ha regalado. También estamos llegando a las personas con ese vivo deseo de que las personas se entiendan como un día nos hicieron entender a nosotros de la palabra de Dios. Que el Señor permita que cada día lo podamos hacer con ese mismo ahínco, prepararnos en el estudio de la palabra de Dios. Hechos 1:8 también nos habla un poco sobre eso. Dice así: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Exacto. Entonces dice que si nosotros damos ese debido testimonio de ir a dar a conocer de Jesús, dice que estamos siendo ¿qué? Testimonio de Dios en cualquier parte donde quiera que vayamos. Estamos siendo esos deudores en Cristo Jesús. Entonces es un privilegio y una responsabilidad de nosotros como cristianos hermanos compartir con quienes nos rodean y con el resto de la humanidad, porque no es solamente con los que nos rodean, sino con toda persona a la cual nosotros vemos en alguna oportunidad, pero siempre tenemos que estar pendientes de llegar a esas personas y darles de la palabra de Dios, darles a conocer. Hermanos, con todos los que nos rodeamos, día tras día,
si nosotros nos preocupamos por dar el mensaje, Dios nos va a bendecir y la palabra de Dios va a correr cada vez más y se va a ver prosperidad en la iglesia. De lo contrario, si nosotros callamos, entonces no estamos dando primeramente el testimonio que tenemos que dar de anunciar y segundo, no nos estamos sintiendo deudores con el Señor. Imagínense cuánta bendición haber conocido nosotros de la palabra de Dios, habernos sacado Dios de la cantera del mundo para estar hoy participando de esta maravillosa experiencia con Jesús cada día. Eso es algo muy especial. Yo bendigo a mi Dios porque en realidad desde que me levanto en la mañana me puedo conectar con Él y recibir esa fuerza espiritual que nosotros necesitamos. Entonces, asimismo digo que todos los hermanos también podamos hacerlo. Y yo sé que hay muchos hermanos que se conectan mucho con el Señor Jesús, que son personas de mucha oración, que son personas que verdaderamente dan ese testimonio en eso. Que el Señor nos ayude para que entonces de esa manera podamos también ayudar a la causa de Dios, todos colocando ese granito de arena. ¿Cómo? Estudiando, orando, dando testimonio, participando de las cosas del Señor Jesús, hermanos. El quinto principio es lo más importante, que es obedecer a Dios. Miremos lo que nos dice Mateo 6:24. Si no es en esa obediencia, hermanos, entonces el crecimiento espiritual, si no se ve de inmediato, entonces vamos a retroceder. Tenemos es que pedirle al Señor que nos ayude a avanzar. Mateo 6. Ninguno puede servir a dos señores, porque o desestimará a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Exacto. Entonces tenemos que verdaderamente, si estamos en los caminos de Dios, obedezcamos a esos caminos, obedezcamos a la palabra de Dios, obedezcamos a esos mandatos que Dios nos ha dejado, reconociendo la bendición de Dios habernos permitido llegar a este mensaje, así mismo también devolver nosotros lo que Dios ha hecho por cada uno. Dice, la clave del crecimiento espiritual es la inmediata obediencia a todo lo que vamos reconociendo como voluntad de Dios. Sería insensato desobedecer a alguien que realmente nos ama y que hace lo mejor por nosotros. Dios desea que vivamos vidas exitosas y llenas de significado. Si nosotros no oramos, si nosotros no nos preparamos espiritualmente como Dios quiere que lo hagamos, hermanos, vamos a vivir una vida sin significado, una vida llena de intranquilidad. No vamos a verdaderamente confiar en ese Padre Celestial que lo ha dado todo por nosotros. Entonces miremos también otra cita acerca de este principio sobre la obediencia. Miremos lo que nos dice Juan 14:21. Dice así. En esa ciudad anunciaron el evangelio y ganaron a muchos discípulos. Entonces volvieron a Iconio y Antioquía. Y Lucas 6:46 en adelante. Dice así. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, os diré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando el río creció y dio con ímpetu contra esa casa, no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye y no cumple
es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Cuando el río dio contra ella, enseguida cayó y fue grande su ruina. Exacto. Entonces, pidamos al Señor cada día que nos ayude para que en realidad nosotros seamos esas personas obedientes con el Señor Jesús, porque de esa manera vamos a sentir entonces nosotros esa verdadera felicidad que se siente en el Evangelio, ese gozo que nosotros debemos de tener. Y miremos, dice, si en realidad lo estamos haciendo, si obedecemos al Señor como Él quiere que obedezcamos, entonces hemos fundado ese edificio ¿sobre qué? Sobre esa verdadera roca que es Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude cada día para que podamos comprender, hermanos, que no se nos vaya el tiempo solamente en ir y venir, que tal vez porque no estamos yendo al templo, entonces nos estemos descuidando en nuestra vida espiritual. No, hermanos, tenemos que avanzar, tenemos que, miremos por ejemplo ahora la cuestión de la salud, cómo está tan delicada en cada uno. Así que si nosotros estamos pendientes de estarnos preparando, podemos ser una ayuda, tanto espiritual como material y física para otras personas. ¿Cuántos hay que nos llaman, nos dicen, mire, vea, yo tengo este problema? Mira, ahora nomás estábamos precisamente dando unos masajes, porque donde llegamos a la obra misionera, la señora estaba con un problema de un dolor de cabeza impresionante y yo me puse a hacerle el masaje y gracias a Dios siguió mejorcita. Y el esposo estaba con un problema de unos gases que lo tenían oprimido el pecho, entonces también tocó hacerle el masaje. Raúl estaba conectado ahí haciéndole el masaje al Señor y quedaron muy contentos. Se estudió con ellos y dijeron, gracias a Dios porque hoy ha venido a nuestra casa no solamente la salud espiritual, sino la material. Entonces, bueno, esos momentos de nosotros poder prestar esa ayuda a esas personas y hoy en día más con este problema del COVID. Todo el mundo está pendiente, ¿qué nos hacemos? Mire ustedes que conocen, qué receta tienen importante para esto, para aquello. Entonces tenemos que prepararnos para poder ser ayuda a los demás. No podemos quedarnos ahí en un solo sentir, sino que sintamos que Dios verdaderamente, si ha hecho algo en nosotros, nosotros debemos corresponder a ese gran amor de Dios. Dice como conclusión a este tema, estos 5 principios nos ayudarán a mantener el contacto con Jesucristo y a crecer espiritualmente. Los primeros 2 se refieren a nuestra relación con el Señor. A través de las Escrituras, Dios se comunica con nosotros. Y qué placentero, hermanos, es cuando nosotros empezamos ese año bíblico y diario estamos en esa conexión. Uno siente cada día un placer en avanzar en el estudio de la palabra de Dios, porque todos los días uno ve algo más importante. Así usted ya haya estudiado ese versículo, vuelve y pasa por él y ya va a tener algo más que aprender. Entonces, todo eso nos va a ayudar a crecer. Mediante la oración, hablamos con Dios. Los 2 principios siguientes, entonces, dice que afectan nuestra relación con nuestros semejantes. Claro que sí. Gracias a la confraternidad, disfrutamos del intercambio y de la unidad de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Gracias a Dios porque en realidad, hermanos, en esta familia espiritual que todos tenemos, nos podemos gozar en Jesús, porque el uno nos llama, nos da un aliento, el otro nos dice algo más importante. Todos estamos conectados como en ese mismo sentir y nos sentimos tan contentos, hermanos. Pero cuando uno se descuida, nos estaba contando, por ejemplo, esta familia donde estoy estudiando con ellos, y decía, donde yo estaba reuniéndome, ya llevaba un año, que llevan ya un año, que empezó lo del COVID prácticamente, dijo, y esa gente no nos llama, no nos habla, no nos dicen que
qué tenemos, qué dolor, no saben si vivimos, si morimos, nada. Dijo, ¿cómo es eso que en una iglesia no sienten nada por uno? Dijo, hermano, yo me siento muy felices con ustedes. Hermana Luz Helena, usted cada ratico nos llama, nos dice cómo están, nos deja un mensajito, puedo subir donde ustedes a estudiar, usted nos anima. Entonces, miremos, hermanos, que tenemos que prestar esa ayuda. Ahora, él decía también en cuanto a la parte, cuando por decir aquí, pasaban y nos daban esas ayuditas, o muchas veces como los hermanos que nos fueron de gran ayuda para el momento en que nosotros necesitamos, y nosotros comprábamos la parte del mercado, pero nos acordábamos de ellos, y Huguito decía, hay que ir y llevarles a los hermanitos de aquí y de arriba, porque ellos también pueden estar necesitando. Varias veces les llevamos y hoy en día ellos nos dicen de eso, hermanos. Entonces miremos qué bendición. Todos han sido de tanta ayuda. Miren, la iglesia cuando no nos ha ayudado, que la hermana Marlene, que la hermana Blanca, que todos en la iglesia, que la hermana Luz Dari, todos han estado tan conectados en este momento con nosotros, prestándonos esa ayuda física como material, y yo me siento muy feliz. La hermana Leandra nos hizo su aporte, todo, hermanos, y sentimos esa felicidad de ver que no estamos solos, que estamos acompañados, que la iglesia está con nosotros. Entonces eso es es de gran felicidad para nosotros. Así se sintieron ellos. Y hoy en día están felices estudiando de la palabra de Dios. Entonces, orémosle al Señor para que, como dice aquí, podamos estar conectados también entonces con cada una de los hermanos y humanamente con tanta gente. Además, dice que dando testimonio y compartiendo de las buenas nuevas de salvación con otros. La obediencia también afecta nuestra relación con Dios como nuestras relaciones con el prójimo. Si seguimos estos principios, hermanos, ¿qué vamos a tener cada día? Vamos a tener gozo, amor, paz. Todos los días vamos a estar en esa comunión con nuestro Dios, y al yo compartir con otros, entonces otros también comparten conmigo. Pero si yo no siento la necesidad de compartir con otros, hasta otros se alejan de mí. Entonces, mire la importancia, hermanos. Tenemos que pedirle mucho al Señor y reconocer que si otros nos están ayudando, que si muchos en la iglesia han colaborado con nosotros, también debemos colaborar con nuestro prójimo. Y hay muchas personas que necesitan, en esta temporada es mucha la gente que necesita que uno vaya, que les hable. Hay muchos que están angustiados, deprimidos con este problema. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos ser ayuda los unos para los otros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, pero sobre todo, hermanos, que podamos conectarnos mucho en oración, pidiéndole al Señor por tantos que están necesitando, como en ese amanecer con Cristo, que hablan tanto de la necesidad de pedir liberación por los drogadictos, los encarcelados, aún los encarcelados del pecado, tanta cosa, hermano, como estamos atravesando hoy en día. Entonces, que el Señor nos ayude para que de esta manera podamos ayudarnos mutuamente, para que la bendición de Dios también pueda descansar sobre cada uno de nosotros. Bueno, ahora vamos a terminar el tema con el himno a Daniel y Nita, hermanos,